sí podría pasar algo por el estilo. Pero tenemos que ser muy finos en el tema, hermano. Y la realidad es que va de la mano de una reforma más grande aún, que tendría que ver con el tema de la participación ciudadana y la digitalización de esa participación ciudadana. Y está el tema, hermano, que yo creo que si somos capaces nosotros de lograr hacer algo efectivo y real en términos de participación ciudadana con las herramientas que tenemos a mano a día de hoy, podemos hacer muchos cambios. Entonces sí podríamos estar hablando de ponerle pesos distintos a los votos. No sé si me explico con esto. ¿Qué opina Diego de que es un ciudadano completamente apartidista y narcisito? Un fachillo de los pequeñillos. ¿Qué Yo creo opina? que, yo creo que lo que pudiéramos empezar y manteniendo el punto medio en el equilibrio de perspectivas, en cómo delimitar ese peso o cómo es que un ciudadano efectivamente tiene más valor que otro en ese sentido. Y segunda, ¿cuál va a ser la métrica o cómo es que se va a medir? Si literalmente el voto tiene el valor del 50% a quien se lo merezca o el valor completo o si tiene un valor por dos o qué métricas o cómo sería el objeto de medición para poder realmente decirle al candidato, vamos a decir, ganador, oye, ¿sabes qué? Ganaste por mayoría de votos porque al final se sumaron 35,000 millones, no sé, de votos completos, votos, no sé, a la mitad, no sé cómo llamarlos, o finalmente votos del 25% de votos. No sé, ¿cómo podríamos proponer un sistema totalmente estructurado y sobre todo entendible para las personas de qué valor tiene, le corresponde y tiene su voto y que después perfectamente lo puedan entender para que no se les haga esa famosa trampa de la que ya estamos acostumbrados? Porque lo que pasa es que precisamente la mayoría de personas en México no entiende cómo funciona el sistema de votaciones en Estados Unidos, que es diferente al nuestro, ¿no? Entonces, desde ahí empezaríamos a, oye, si de por sí con el uno, que un voto es, equivale a uno, precisamente a un entero, y aún así de alguna manera me hacen trampa, ¿cómo ahora que hay fluctuantes de valor me pueden dar números claros sin que tampoco me maquillen cantidades? ¿No? Eso es lo que yo diría. Sí, que se vuelva complejo. Fíjate que se dan muchas posibilidades y aquí yo creo que hay que partir del concepto incluso filosófico de lo que entendemos nosotros como el valor del voto, ¿no? Y por ejemplo, aquí enfrentaríamos quizás tesis como la de Aristóteles, que era, pues a final de cuentas, concluía que de un punto de vista muy plural, democrático, igualitario, o sea, viendo iguales a todos los perfiles, contra Sócrates, que por el contrario, ¿no? O sea, él lo veía desde una perspectiva de que solo los más aptos deberían de tener la capacidad de liderar y de ser elegibles para liderar. No podemos ser tan fatalistas ni caer en uno u otro, porque nos excederíamos. Entonces yo me centraría en uno, tratar de hacer ver a las personas que no es porque en su calidad de humanos no dejamos de ser humanos, pero no por el simple hecho de serlo, nuestras cualidades son distintas y también nuestros intereses, diría yo. Entonces, si partimos de los intereses que podamos tener que nos hagan perder objetividad y que quede en duda esa objetividad para poder elegir debidamente, o sea, de una forma imparcial y objetiva, pues que se disminuya ese derecho precisamente, o no el derecho, mejor dicho, rectificando, que se disminuya esa capacidad y ese poder. Entonces, si tus intereses son muchos de un poder democrático que te va a hacer orillarte a ser parcial y no objetivo, pues que ese poder esté disminuido para ti. No pierdes el acceso a él, que es el derecho al voto, pero sí el valor que se le va a dar. Y quizás incluso se pueda manejar en el sentido de, pues sabes que quienes no tengan conflicto de intereses, que no sean familiares políticos, que no sean servidores públicos o que no sean los propios candidatos a elegirse, pues que ellos quizás no tengan la capacidad de elegir a lo mejor en una primera ronda
a los precandidatos. Esa podría ser un inicial, ¿no? Y luego a los candidatos que ya hayan quedado, precisamente, pues sabes que estos van a ser los candidatos, quizás sí ya manejarlo en un sentido de, bueno, pues podrías tener un conflicto de intereses o no, pero el valor de ese voto pues va a ser igualitario. Así se puede ir perfeccionando, pero a lo que voy con eso y mi punto es centrarnos en la premisa de que no podemos considerar que todos van a tener la misma objetividad e imparcialidad a la hora de elegir, porque claro que van a estar sesgados por un conflicto de intereses financiero, familiar, de afinidad o de subordinación. A ver, hay varios puntos. A ver, siento, todo está acompañado, como decíamos, de la plataforma, ¿no? Porque para que lo puedas distinguir. Ciertamente, si tú catalogas con un peso distinto el voto, ¿no? Vamos a darle el valor de 1, 2 y 3, ¿no? Si eres político, si eres afiliado partidista, si eres familiar directo de políticos, si de alguna manera tienes un vínculo que representa un sesgo, pues tu voto va a valer 1, seas quien seas, me da igual. De igual manera, si a lo mejor si recibes un programa social, puede ser. No es lo mismo, que un conflicto de interés, no es lo mismo, porque al final de cuentas, al estar ya en un grado constitucional, pues ya no estás hablando de partidos, estás hablando directamente de algo. Pero bueno, vamos a ponernos en el modo facho y decir, ok, vamos a pensar que son programas, es partidista el tema, pues ese es compra de dádivas a través de programas sociales. Te voy a dar un 1 también, igual, en el mismo punto que el político. Y luego, oye, no tienes afiliación política alguna, es un ciudadano que está dado de alta en el IMSS, que es un empresario, que lo que sea, que es una persona productiva normal, común y corriente, pues tu voto vale 2, ¿no? Tu voto vale 2. Y luego, algo que ponemos una corrección histórica, si eres indígena, tu voto vale 3. Entonces, imagínate cómo empiezas a cambiar el rollo ya desde la raíz, ¿no? Empieza a decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos que proteger nuestras culturas, ¿no? Entonces podemos darle les podemos dar un mayor voto, un mayor valor para que tengan un peso y pues que mejor se empiecen los políticos también a enfocar en cómo mejorar las condiciones de los pueblos originarios, ¿no? Por ejemplo, de esta manera, si hiciéramos algo por el estilo, pues a la hora de las votaciones, pues todo el tema es numérico. Y por eso mismo, si es un cagadero votar el 1 al 1 de si fue para quién, cancelado, para uno, pues por eso mismo tendría que ser una plataforma electrónica. Y las casetas electorales tendrían que ser... Ya lo físico... Claro. Y deberíamos de tener una firma electrónica como la Fiel, pero... Pues que ya la tenemos, o sea, si acaso más bien es darle el acceso a quienes no tienen su... Fíjate cómo aquí el gobierno podría aprovechar, y esto sí sería tipo como en España y en ciudades mucho más fiscalizadas, ¿no? En estados más fiscalizados. El gobierno podría aprovechar, ¿quieres votar? Saca tu Fiel, tienes que meterte en el Registro Federal de Contribuyentes y con tu Fiel das de alta, con tus biométricos, te das de alta en la de esta del INE, te das en PAM y vámonos. Ahora sí, conoce las iniciativas ciudadanas, conoce esto, vienen las elecciones tal, activa las notificaciones de tu teléfono para saber cuándo hay consultas que bueno, pueden repercutir. Lo que habría que cuidar mucho, que ya me estoy adelantando más, pero es cómo proteger el que alguien no le venda el uso de la Fiel en ese momento nada más a Juan Cuerdas, ¿no? Que resulta que es un mapache electoral y pues te conseguiste 100 firmas electrónicas y ¿sí me entiendes? O sea, es como... ¿Sabes qué se puede hacer? Y es mucho más fácil con la inteligencia artificial, que a la hora de tu voto se activen tus cámaras. Hey, vas a votar, se va a activar tu cámara, tienes que ser la persona que está haciendo y tienes que meter el tema. Ahí donde se puede complicar es
obviamente en los vulnerables. Tienes que darle el acceso, ¿no? O sea, al señor que no va a hacer todo ese cagadero porque está en la informabilidad absoluta, Sí, mientras no claro. lo... mientras no- Pero hay campañas especiales, ¿no? También de Sería aplicar campañas acá también. especiales.